Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Sus presentadoras somos Janet Nayer Arzate Hernández y Andrea Saray Reyes González. A continuación hablaremos sobre algunas revoluciones burguesas, llevando aún más a fondo la revolución industrial. Para iniciar daremos una pequeña introducción a todo este asunto de las revoluciones burguesas, abordando datos muy generales. Comenzamos. Las revoluciones burguesas fueron movimientos revolucionarios dirigidos por sectores de la burguesía. Tuvieron lugar en distintos escenarios desde finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, que abarcó de 1914 a 1918. Asimismo, consolidaron el poder político de la burguesía. El término fue adoptado por historiadores marxistas para agrupar una serie de fenómenos que tenían similitudes pero también diferencias. Tomemos en cuenta que la revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra aproximadamente entre 1760 y 1840, lo cual desencadenó cambios sin precedentes en las sociedades occidentales y luego en todo el mundo, mientras que la Revolución Francesa ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1789, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI. Y condujo a la insaturación de un gobierno republicano y liberal en su lugar, y la Revolución Rusa fue un conjunto de eventos históricos ocurridos en Rusia en 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un Estado de tipo socialista. Es importante mencionar que estas tres revoluciones están interconectadas de varias maneras, aunque hayan ocurrido en diferentes momentos y lugares. A continuación, mencionaremos algunas formas en que se relacionan. Una de ellas es el descontento social y cambio político. Estas tres revoluciones surgieron en contextos de profundo descontento social y político. En cada caso, hubo una creciente insatisfacción con el orden establecido, ya sea debido a la desigualdad social y económica, la presión política o incluso ambas. Y no nos olvidemos que las ideas y filosofías de la Ilustración tuvieron un impacto significativo en todas estas revoluciones. Las ideas sobre los derechos humanos, la igualdad y la libertad fueron fundamentales tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Rusa. Además, los cambios intelectuales y tecnológicos que acompañaron a la Revolución Industrial influyeron en las percepciones sobre el progreso y el cambio social en general. Otro de los aspectos en el cual se relacionan es que cada una de estas revoluciones provocó cambios profundos en las estructuras sociales de sus respectivos países. La revolución industrial transformó las relaciones laborales y sociales, creando nuevas clases sociales y cambiando la dinámica del trabajo. La revolución francesa derrocó el antiguo régimen monárquico y aristocrático, estableciendo nuevas formas de gobierno basadas en principios republicanos y democráticos. Por su parte, la revolución rusa condujo al derrocamiento del zarismo y al establecimiento de un régimen comunista liderado por los bolcheviques, que buscaba eliminar las estructuras sociales y económicas previas. Otra manera en la que se relaciona es con el impacto global. Estas revoluciones tuvieron un impacto significativo en la escena mundial. Por ejemplo, la revolución industrial transformó la economía global y sentó las bases para el capitalismo moderno. Por otro lado, la Revolución Francesa inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo y contribuyó al surgimiento del nacionalismo. Y por último, la Revolución Rusa inspiró movimientos comunistas y revolucionarios en otras partes del mundo, así como un periodo de tensiones geopolíticas conocido como la Guerra Fría. Aunque estas revoluciones ocurrieron en diferentes contextos históricos y geográficos, comparten una serie de temas y procesos que reflejan la naturaleza interconectada de la historia humana. El fin del periodo de las revoluciones burguesas es marcado por algunos historiadores en la primera etapa de la Revolución Rusa en el año 1917. Contó con un papel destacado del proletario y fue seguida de una segunda etapa en la que se impuso el partido bolchevique. El propósito de las revoluciones burguesas, inspiradas en las ideas de la Ilustración y el liberalismo, era la conquista del poder político por parte de sectores burgueses con ideas liberales, con el objetivo de acabar con las limitaciones impuestas por el absolutismo monárquico al desarrollo del comercio y los negocios, abolir los privilegios de la nobleza y el clero, establecer el respeto irrestricto
a la propiedad privada y constituir formas de gobierno democráticas y representativas. Muy bien, ahora que ya les dimos un pequeño resumen sobre lo que son las revoluciones burguesas, vamos a centrarnos más en la revolución industrial, la cual fue un periodo de transformación económica, social y tecnológica que se desarrolló aproximadamente entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, aunque sus efectos se extendieron mucho más allá de ese periodo. Para diferenciarla de otros procesos de industrialización posteriores, se le suele llamar Primera Revolución Industrial. Todo este proceso se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción a gran escala y la concentración de fábricas en ciudades. La invención más importante del periodo fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral y cuyo uso aumentó la producción y el transporte a niveles sin precedentes. También fueron importantes otros inventos, como las máquinas hiladoras y el telar mecánico, las cuales permitieron producir un mayor número de textiles en menor tiempo. Comenzó en Inglaterra, donde habían confluido una serie de condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas favorables a este gran cambio. A lo largo del siglo XIX se extendió a otros países de Europa Occidental, así como a Estados Unidos y Japón. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Eso fue realmente interesante, pero no nos olvidemos de las características que destacan en la revolución industrial, la cual fue la producción industrial a gran escala, especialmente textil, metalúrgica y de alimentos, gracias a la llamada revolución agrícola. También hubo un reemplazo de talleres artesanales y sistemas domésticos de producción de manufacturas por el sistema fabril, mecanizado y concentrado en fábricas. La migración masiva de población de campo a las ciudades y sobre todo el enriquecimiento de la burguesía industrial, comercial y financiera y su creciente dominio sobre la economía y la política en detrimento de la nobleza. También surgió una nueva clase social, la cual fue el proletariado. Hubo un desarrollo de innovaciones tecnológicas, como la máquina de vapor y de industrias mecanizadas como la textil, la metalúrgica, la siderúrgica, lo cual era hierro y acero, y la minera. La progresiva situación del hierro por el acero, una aleación de hierro y carbono más dura y resistente que adquirió más importancia durante la Segunda Revolución Industrial. Otra característica fue el desarrollo del comercio a nivel mundial, debido a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte terrestre y marítimo. Y por último, la que también destaca fue el predominio del capitalismo británico, que se benefició del comercio internacional gracias a su poder marítimo y al acceso a materias primas baratas, especialmente el algodón del sur de Estados Unidos y de la India. Las transformaciones de la revolución industrial fueron causadas por un conjunto de factores. Por un lado, el crecimiento de la productividad agrícola en el siglo XVIII llevó una serie de modificaciones en la organización rural que, a su vez, dejaron a una gran cantidad de campesinos sin tierras para trabajar. En consecuencia, hubo una migración masiva de trabajadores del campo hacia la ciudad. Por otro lado, desde finales del siglo XVII, la burguesía venía fortaleciendo su influencia política y logró que se introdujeran cambios legales que favorecían especialmente a los banqueros y comerciantes. Esto les permitió consolidar su poder económico y acumular riquezas. En la revolución industrial fue fundamental la inversión de capitales burgueses para la creación de fábricas y la puesta en marcha de las nuevas formas de producción. Las transformaciones de la revolución industrial fueron causadas por un conjunto de factores. Por un lado, el crecimiento de la productividad agrícola en el siglo XVIII llevó a una serie de modificaciones en la organización rural que, a su vez, dejaron a una gran cantidad de campesinos sin tierra para trabajar. En consecuencia, hubo una migración masiva de trabajadores del campo hacia la ciudad. Por otro lado, desde finales del siglo XVII, la burguesía venía fortaleciendo su influencia política y logró que se introdujeran cambios legales que favorecían especialmente a los banqueros y comerciantes. Esto les permitió consolidar su poder económico y acumular riquezas.
en la Revolución Industrial fue fundamental la inversión de capitales burgueses para la creación de fábricas y la puesta en marcha de las nuevas formas de producción. La Revolución Industrial tuvo un impacto profundo en distintos ámbitos, como eran el social, que llevó a la urbanización masiva, migraciones del campo a la ciudad y cambios en las estructuras de clase. Culturalmente, fomentó nuevos conocimientos artísticos y literarios, así como cambios en la percepción del tiempo y del trabajo. Además, impulsó avances en la educación y la alfabetización, aunque también exacerbó las desigualdades sociales y laborales. Económicamente, impulsó el crecimiento económico al aumentar la producción y la eficiencia mediante la mecanización y la industrialización. Políticamente, condujo a cambios en las estructuras de poder, incluyendo el surgimiento de nuevas clases sociales como la burguesía industrial, y eventualmente contribuyó al desarrollo del capitalismo y la democracia representativa en algunas regiones. También provocó tensiones sociales y movimientos obreros debido a las condiciones laborales y la desigualdad económica. Y así es como hemos llegado al final de este podcast, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo que se hayan informado sobre este acontecimiento que tuvo gran importancia e impacto hasta el día de hoy. A nosotras nos ha gustado muchísimo que nos acompañaran. Nos vemos en el siguiente podcast. Estamos seguras que tendremos un tema igual de importante e informativo. Muchas gracias.